Yo en mi vida he visto un solo perro mordido por vampiros. Un Doberman que estaba prácticamente moribundo, viejo, que no se podía ni parar, mordió en la nariz. Lo que sí pasa en estos virus de rabia es cuando va a haber un salto de especie, generalmente queda en ese individuo. Generalmente. En biología nada es imposible. Pero si, por ejemplo, un vampiro me muerde a mí, generalmente queda en mí. No es que yo voy a eliminar el virus rábico por saliva para seguir mordiendo. Porque el virus, es lo que le decía hoy, el virus evoluciona con esa especie que necesita para evolucionar. ¿Por qué el vampiro evolucionó? ¿Por qué el virus rábico evolucionó con el desmodo? Porque el desmodo se defienden así, se defienden mordiendo. ¿Por qué no evolucionó con una vaca? ¿Por qué una vaca no le transmite rabia a otra vaca? ¿Por qué una vaca no le transmite a un equino? Porque es solo un accidente. El virus no le interesa a la vaca, al virus le interesa al otro vampiro. Y se defienden así, mordiendo. Fíjense esa charqueada. En el medio de la cabeza tiene una mordedura. Los perros, que su defensa es morderse. El virus rábico variante higiénica 1 y 2 evolucionó en eso. Sin embargo, cuando muerde a una persona, un perro, el hombre no se defiende mordiendo y no evolucionó, no hay brotes de rabia de humano, hay brotes de rabia canina. Los humanos que se mueren de rabia son casos, primer caso, segundo caso. Por eso yo incluso hablo de brote de rabia y no de foco, porque para mí es un brote de rabia que está sucediendo en la población aérea, que baje y se alimenta del ganado y que me dé un caso índice, que es el que tomé la muestra para el diagnóstico, o que me dé otro caso secundario. Eso es solo caso. Fíjense, no hace falta que les cuente mucho, pero saben que en el caballo, en la cruz, en la base de las orejas, a veces en la parte superior de los ojos, fíjense que en la cruz, y a veces también encontrar refugio de vampiro no es una cosa tan fácil y tal que voy y ya encuentro. En este lugar es el laboratorio donde tenemos nosotros, es la base del programa. Yo les contaba hoy que hace 30 y pico de años que trabajo en ese lugar. Nunca pude encontrar el refugio vampiro. Y hace 33 años que trabajo prácticamente vivo ahí, prácticamente en mi casa. O sea que no es una cosa que yo voy. Por eso, toda esa educación que tratamos de hacer es para que ustedes le puedan transmitir al productor. Y de casualidad, por ahí el productor, recordando que hay un pelado, que vio un murciélago, recién ahí. Porque el hombre es diurno y el vampiro es nocturno. Y busca encima su refugio con el ultrasonido, ni siquiera con la vista. Así que es mucho más difícil. Fíjense, esta es otra. Es el mismo animal, pero mordido de los dos lados. Fíjense, en ese tenía como 2 o 3 mordeduras en el mismo lugar y ya había mosca. A veces vienen moscas de miasis, moscas de bichera, depositan huevos en ese lugar, o otro daño que puede ocasionar el vampiro independientemente de la rabia. Y hay unos trabajos publicados de que la rabia, es menor el daño de rabia que el efecto expoliatriz del demonio. ¿Por qué? Porque el vampiro se alimenta de más o menos 25 centímetros cúbicos de sangre toda la noche. Pero queda una chorreadura, una sangre residual de otros 25, 30 centímetros de sangre chorreada. O sea que estoy hablando de más o menos 50 centímetros cúbicos de sangre todas las noches por vampiro. El vampiro no puede estar más de 24 o 48 horas sin alimentarse. O sea que vamos a suponer que tenemos una colonia normal de 100 individuos. 100 por 50 son 5.000 centímetros cúbicos por noche. Multiplicado por 360 días es bastante. Si hablamos de que la sangre es un tejido líquido, que el animal tiene que volver a comer más, esa sangría tiene que recuperarse, estamos hablando de una gran cantidad de kilos de pérdida ganadera por año, y si le multiplicamos por 10 años o le multiplicamos por 28 años que no bajaba la población de vampiros por rabia, también es otra cosa. Y el único control biológico que tiene hoy el demonio rotundo es la rabia. Esta es otra mordedura
Este es en el borde de la oreja de una oveja. Salió medio inverso. Ese es en otra. Generalmente van a ver que la agresión de vampiros a ovejas es cuando no hay otro animal. Porque a él le cuesta más llegar a lo peludo, a lo lanudo para escarbar. Pero si no hay vaca, si no hay caballo, no tiene problema. Y le puede contagiar también a un. Pregunto que sí. Así lo habíamos estudiado. Sí. ¿Le puede contagiar a un murciélago que no sea hematófago? No. A un herbívoro, no, él sí. A un fructífero, no. un fructívoro o a un vampiro. Claro, que sí. Contar una colonia que no sea. Nosotros hicimos unos estudios de poner vampiros con frugívoros y el vampiro no tiene problema en alimentarse de frugívoros. También hemos encontrado variantes. ¿Y la rabia se desarrolla en el frugívoro en este caso? Nosotros hemos encontrado en frugívoros del género Artibeus, el Artibeus lituratus, con variante trigémica 3. La misma variante del Desmodus. Incluso ahí se presentó y se hizo un trabajo de vigilancia epidemiológica en rabia, pretendiendo que los laboratorios de diagnóstico hagan en forma rápida el diagnóstico de anticuerpos monoclónicos, pero hasta ahora no puede. Bueno, y ahí termina. O sea, ese no va a ir a morder a. No, se va a alimentar de sangre. No va a cambiar su hábito de alimentación. ¿El vampiro? No, el otro. ¿Que se alimenta del vampiro? No, nosotros nunca hemos visto que un no hematófago se alimente de sangre. Por eso. No. Lo que sí hemos visto que un vampiro sí se puede alimentar de un artibeo. Se le prende de atrás y le muerde en el lomo. Eso sí. Y hemos capturado Artibeus lituratus que nos dio variante trigémica 3. Y fue antes de un brote de rabia. Y ese Artibeus lituratus es el que se alimenta de nísperos. Pero ese libro puede tener eliminación del virus por saliva. Sí, pero los accidentes que pueda tener ese a un humano. Sí, porque no sé si se acuerdan, creo que en enero hubo un accidente con un nenito en Mar del Plata que lo había atrapado uno que creo. Pero eso es variante trigémica 4. También recuerden ustedes, y que es lo que les quería contar también, que hay veterinarios que, no, yo hago pequeño, yo hago gato, yo hago canario y no toco animales, es poco lo que toco. Yo les aconsejo que se vacunen, que estén vacunados y que tengan la vacuna al día. Vayan a salud pública le ponen de la tarola la vacuna, no tiene ningún problema, creo, yo tengo como cerca de 25 o 27 dosis puestas en mi vida, creo que no se nota ninguna tara rara. Nosotros cuando estudiábamos ahora, por ejemplo, los que nos colocamos la vacuna nos obligaban a hacer dosaje de anticuerpos, porque no todas las personas levantan suficiente carga de anticuerpos. Yo no sé, o sea, no todas las personas levantan anticuerpos medibles. Yo, por ejemplo, de 33 años, hace un año que me hice el dosaje de anticuerpos. Pero no, si querés, yo nunca me hice. Yo me hice hace un año, pero no porque quería saber. Yo me hice hace 4 o 5 años. No quería saber, no quería que me dejen de proveer vacunas, ¿no? Solo por eso, pero dentro de tus anticuerpos vas a tener algunos que son medibles, que es lo que te dio el título, pero otros, si te pusiste una gran cantidad de vacunas, no sabes si te... ¿Y nosotros los veterinarios tendríamos que hacer una cada Sí, porque vos... ¿Una por año? Sí, con una por año es suficiente. Y si te vacunaste hace mucho tiempo, tenés que volver al plan de prima vacunación. Y depende también si no tuviste que hacer por exposición, que te dan 8 dosis y ahí por ahí te dura mucho más de 21 años seguro. Así, les muestro otro. Bueno, yo trabajo en una facultad y la realidad es que en la facultad no te alientan a que te vacunes contra la rabia. Pero Y algo que tendría que ser obligatorio, yo creo, para cualquier estudiante. Claro, lo que pasa... En la facultad llegaban un lote de 30 vacunas y era tipo, al que primero se inscribió, le pusieron la vacuna y después el resto... Claro, nosotros hemos hablado con Salud Pública de la Nación y los veterinarios que van al centro de salud los tienen que vacunar porque están expuestos a eso. Fíjense, no sé si se acuerdan, hace un par de años en Caballito, un barrio de Capital Federal,
se enferma un gato y lo toquetearon como 20 veterinarios. Y después dio diagnóstico positivo a rabia, lo habían toqueteado los 20 y ninguno tenía vacuna de rabia porque trabajan en capital. Ninguno tenía vacuna. Pero después en la anamnesis hablaban del chico, el de la casa, vio como el gato cazaba y comía un murciélago. Y eso puede pasar. Ahí arrancó. Una variante técnica 4. Bueno, lo que pasa acá, por ejemplo, es que yo la otra vez fui a averiguar y me dijeron que sí tenía vacuna de rabia, pero que tenía que ir a un médico para que me haga la receta para poder ir a... Porque ellos no sabían cómo se hacía el plan de vacunación en ese caso. Sí, y no siempre está disponible tampoco. Bueno, Sí, verás, teníamos serios pero si problemas. pedís, sí, se consigue. Si pedís, por el te consejo aparece. también. Por el consejo te la brindan, o sea, Sí, también. nosotros mandamos la lista. Cuando yo fui a buscar a Posadas me dieron 10 vacunas. Hace un par de años nos perdieron la cadena de frío. Dentro de los mensajes WhatsApp y demás, publiqué que se acerquen a la veterinaria y se apliquen, no se quiere yo la llevo. Yo tengo la disponibilidad. Sí. Están ahí. Y se consigue, eso es cierto. El consejo te la brinda. Lo que sí hicieron es, para evitar que vayan, no vengan y qué sé yo, Claro. vos llevaste la conservadora con todo y dices, bueno, tenés para la tanda de Tenés allá casa. San Vicente, claro, está bueno. No, vos tenés ya una. Eso es Tengo impopular, ¿no? Tengo Sí, sí, pero En Corrientes Capital pasó un caso cuando cruzaba yo, que también un gato atacó a un murciélago, la gente en un negocio, en un supermercadito chico, que se dio bueno la jaula, no va que el gato sí se contaminó. claro. Y los perros que convivían con el felino, de los 3 habitantes caninos de la casa, uno fue portador y los demás no. Pero ese perro también fue, en realidad se consiguió que se vayan a controlarlo y demás, porque el felino, que era muy dócil, lo atacó una clienta. Y de ahí empezó Bueno, y así, bueno, y esa es la forma en que comienzan en los perros, en los gatos, no tampoco. La de los perros, la de los perros. Son saltos de especies, son accidentes que suceden dentro de la cadena. a lo que estaban Sí, refiriendo. lo que se discute es la cantidad de virus que puede aparecer en la saliva, digamos. Sí, el sí, perro y sí, el gato, aparte. pero no prolifera en eso. Claro. Salvo que, qué sé yo, ese accidente sea muy común, entonces el virus empieza a evolucionar con esos animales. Pero si no, no. Eso fue esporádico, fue Sí, una sí, cosa puntual. algo anecdótico. Claro, que los que estábamos en la cátedra de salud pública fuimos, lo vimos, qué sé yo, y dio la casualidad de que los 3 habitantes caninos, uno solo y el resto nada. Claro. Sí, sí. Y fueron con los controles de parte privada y parte de la universidad. Y son así. En cuanto a las visitas que se hacen en caso, por ejemplo, que un canino muerda a una persona, porque en un tiempo se decían que eran 10 días, o creo que lo que establece la ley son 10 días, pero ahora ya se habla hasta de 15 días antes. Sí. ¿Y eso cómo sigue? Eso No, sigue igual. sigue con 10 días nomás. ¿Es 10 días de corrido o 10 visitas? No, 10 días de corrido. Son 2 visitas diarias, ¿no? No hace falta. Todo depende de tu manejo que tengas con ese cliente que tengas. Si vos ves que el tipo es confiable, podés ir cada 2 días. Ahora, si el tipo Porque lo va a tener encerrado. Claro, ahora si vos te vas y el tipo no tiene más el perro, no lo podés ver porque murió, porque chocó, porque le robaron, tenés que inmediatamente someter a vacunación, sugerir a que se vacune la persona agredida. Pero es por eso, ¿no? A nosotros nos pasó que el cliente era, bueno, el corriente tenía una particularidad, no lo querían llevar a la oficina de zoonosis. Entonces hicieron de que supuestamente se acerque el veterinario y no se para para acá. observar. Generalmente mi El perro tenía que estar en un lugar y estaba suelto. mi posición es que quede en la casa del propietario. Va a estar mejor, va a estar en su hábitat, y lo que sí hay que recomendar es que le den de comer como corresponde, le den de tomar agua como corresponde, porque el 90% de las agresiones son defensivas, o porque le tocaron la comida o porque entraron dentro de su territorio. Si no, no. Sí, y la ley lo que dice también es el que muerde y el que es mordido. Claro. Que eso es lo que siempre, digamos, no, lo mordí, ¿tu perro tiene vacuna? No, pero lo mordieron, no, igual. Claro. Tendría que hacer los 10 días Sí, de observación. de observación. Este es el mordedura en el pezón de una vaca. Esta es una mordedura en el codo de una persona. Y lo que le decía hoy, tengan en cuenta, porque hay que tener mucho feeling, como dicen, con la persona si ha sido agredida por vampiros para que te cuente.
te diga, mirá, yo fui mordido por vampiro. Una vez yo le increpé a un aborigen de Santa María en el límite, cerca del pantalón del Pilcomayo. Le digo, ¿a vos te mordió un vampiro? No, eso es mordedura de piraña. La mordedura de piraña es muy parecida. Si a alguien le mordió una piraña, sabe que es muy parecida a la mordedura de un vampiro, que es un sacabocado, así como está ese codo. Pero parece ser que es vergonzante la mordedura del vampiro. Nadie quiere contarme mordió un vampiro anoche. Es como, qué sé yo le atribuyo a como que venga una persona y te diga, no te va a contar, doctora, anoche me mordió una rata a la oreja. Te va a contar, porque es sinónimo de mugre o cosas por el estilo. Acá en Misiones una vez fui a atender un brote de rabia en la localidad de Lanús, no sé si se ubica en esa zona del Dorado por ahí. Y después que nos hicimos casi compadre con el dueño de la chacra, quedamos a comer y qué sé yo, y me dice, yo le voy a contar, hombre grande, a mí me mordió un vampiro en mi luna de miel. La luna de miel había sido como 70 años, ¿viste? Y que sangró era él. Y en la luna de miel le mordió, habían dejado la ventana abierta, entró un vampiro y le mordió el dedo. El otro día a mí me llamó la atención porque era una chorradura en toda la cama. Y recién en ese momento, usted es la primera persona a la que fue. Así que fíjese, y una vez en este lugar, ahí cuando me llamaron para hacer el trabajo del estudio epidemiológico de ese lugar, había 48 personas mordidas por vampiros. Habían cambiado de golpe y porrazo el alambrado. Cuando terminaba el alambrado, sacaron los animales y se dedicaban al poroto, en la zona de General Mosconi en Salta. Y empezaron a aparecer personas mordidas. La gente que tercerizaban el trabajo, las comparsas de estocado, empezó a ser agredida. Cuando yo llegué, bueno, larga la historia, pero empezamos a mirar, qué sé yo, bueno, intenté cazar vampiros frente a las chozas de la gente, porque viven en lugares muy precarios, en el medio del monte, ahí se hacen como cortinas, por ley tienen que hacer cortinas en los cuadros de agricultura. En esa cortina vive la gente, en unos plásticos negros hacen la casita, y en esos lugares pueden dormir prácticamente al aire libre porque no hay mosquitos. En la época de sequía no hay un solo mosquito. Ahora cayeron 2 gotas y te llevan en anda los mosquitos. Sí, pero mientras no haya humedad están re peor. Entonces esta gente trabaja como 14 horas en el rayo del sol, o sea que llegan al campamento, se pegan un baño y mueren estas personas. A la noche, cuando puse las redes para capturar, hicimos una comilona ahí en un campamento de una señora que estaba más cerca de las puntas de las redes, y cuando íbamos a comer ya en el laboratorio me había mordido un vampiro en el dedo, y hay que vendarse fuerte porque con los anticoagulantes sangra bastante, justo antes del viaje me había mordido. Me saco la venda para cambiarme, me iba a lavar las manos, me iba a poner otro apurito, tenía toda enchastrada. Entonces cuando me estoy lavando así, me dice la señora, así como usted tiene en el dedo, yo tengo en el dedo del mío. ¿En serio? Digo, a ver, vamos a ver. Y se saca, después ya éramos, ya estábamos, ya le comí las chispas y todo, ¿viste? Ya. Se saca, le digo, sí, es una mordedura de vampiro. ¿Y cuántas vacunas? Le dice, no, ninguna. Ninguna de las mujeres de acá del campamento quiere contar que no murió. Entonces tuvo que hacer toda una juntada, ¿viste? Como hablar con las mujeres, juntarle a todas las mujeres solas, aparte, hablarles en serio. Prácticamente me senté en el suelo para hablar con ella, porque los dueños hablaban como de acá al vidrio con los empleados. O sea, de acá le daban la directiva, no se arrimaban. Entonces no había vínculos entre ellos. Y al final terminaron 68 personas mordidas de la contabilidad. O sea, la diferencia entre 47 y 68 eran mujeres. O sea que si hay un brote de rabia es una masacre. Ahí se hizo vacunación de todos. Claro, pero por eso, pero sí, se hizo vacunación por las dudas. Pero esos casos siguen ocurriendo hasta hoy. En muchos lugares. Sí, puede. Por eso le digo, si hay un brote de rabia, por eso es que hay que hacer mucha educación en esto. Mucha educación.
porque se dio la casualidad de que a mí me había mordido. Entonces, como el que está tratando de curarlo también le muerde, quiere decir que yo estoy igual que él, una cosa así, pero si no, no. Es una estrategia de dejarse morder para generar confianza. Sí, no sé si lo conocen al colega Torque. Sí, debe ser. A Torque, bueno, fuimos a cazar vampiros y siempre en la charla alguien dice, no, pero la mordedura de vampiros no muerde. El Torque le llevamos y la última vez que estuvimos corriente le mordió un vampiro en el dedo a Torque. Me dijo, la verdad que realmente duele y duele mucho, no es una cosa tan simple. Bueno, los herbívoros no son huéspedes primarios del virus, es lo que decíamos hoy. Por lo tanto, entre ellos no existe transmisión intraespecífica del virus. Se infectan al ser mordidos por vampiros rabiosos. La mayoría de los animales no vacunados mordidos por vampiros rabiosos se infectan. En los animales que se infectan, el periodo de incubación es de alrededor de 30 días. Acuérdense otra cosa, una vaca o un caballo enfermo de rabia tampoco va a contagiar a un vampiro sano. No hay epidemia. Los primeros síntomas observados consisten en inquietud, falta de apetito, tendencia a aislarse y frecuentes vocalizaciones con un tono de voz diferente al habitual. Eso el veterinario rara vez lo escucha. Eso es producto de la anamnesis. Le puedes preguntar y dice yo, la dueña te dice mi vaca tenía una voz distinta, mi caballo tenía un relincho distinto. Solamente. Luego se observa una gran depresión, una deshidratación, una dificultad para pararse y una dificultad para trasladarse. Esta vaca, dentro de un brote de rabia, la seguimos a esta, estaba dentro del brote y ella se aisló, dejó al ternero con el resto del ganado y ella se aisló sola, la seguimos y dio positivo a rabia. Fíjense, tanto las manos como las patas están como arremetidas, como mal paradas, tiene una mirada perdida y una deshidratación, los ijares están como chupados. Fíjense este equino, también en este equino lo que llamaba la atención era el que sacaba mucho la lengua, pero también tanto las manos como las patas como que está en una posición incómoda, una posición no cómoda para él. Después el animal empieza a acostarse y a levantarse con mayor frecuencia hasta que llega un momento que no se levanta más. Y generalmente, no siempre, queda en decúbito lateral. Hay opistótono, hay pedaleo y fíjense, ahí intenta levantarse, no hay caso. Queda generalmente en esta posición y si viéramos en un bovino, por ejemplo, su materia fecal nos recuerda más la materia fecal de un equino que de un bovino por la gran deshidratación. Y si observáramos un rato prolongado dentro a este animal que está en agonía, vamos a ver que no orina o orina a gotitas. Hay opistótono y tanto con la cabeza como las patas y las manos empieza como a carpir el suelo, ¿vieron como el cachorro que sueña, que parece que está comiendo a alguien? Así más o menos. Fíjense este equino también, no se ve bien en la foto, pero este equino como que carpió, como que hizo una baleta, una zanja en el lugar de la agonía. Esto es en Tucumán, en la zona de Burruyaco. Y de ese caso al próximo hubo 12 años de periodo interepidémico. La rabia es una enfermedad de denuncia obligatoria, no nos podemos sacar ese saco, no podemos decir, no, voy a esperar un poquito, a ver qué pasa. Por lo tanto, el veterinario extrae y envía material para el diagnóstico de laboratorio sin delegar a terceros la toma de muestra. No es que yo, che, flaco, Moncho, tráeme la cabeza, traten de ir. Ahora, por suerte, tenemos el auxilio del celular. Antes era un problema, antes yo viajaba 70 kilómetros para ir a ver un animal sospechoso de rabia, resulta que llego allá y la vaca era como la colorada, parada todavía. Traten de tomar la muestra o en extrema agonía o recientemente muerto. Si me preguntan a mí me gusta tomar la muestra recientemente muerto o a las horas de muerte. ¿Por qué? Porque si no, yo soy el matador, yo soy el sangrador, el que tengo que hacer de carnicero frente al dueño que generalmente en muchos lugares y sobre todo en la colonia, esos animales tienen hasta nombre. Entonces es un problema. Me pasó una vez sangré un buey y cuando me doy vuelta el tipo está llorando, un hombre grande, y salí con una pavada para el hombre, pero esas cosas
tratar de evitar, porque es parte de la familia a veces. Entonces esperar que muera, también el esperar que muera, la distribución del virus se hace más centrípeta, entonces de esa forma tengo mayor posibilidad de que no me aparezca un falso negativo. Ya hoy hablaba de la toma de muestras, que por ahí voy por otra cosa. Traten siempre de tener los cuchillos que tenemos en el auto, en la camioneta, que estén afilados. El resto de las cosas todo se puede reemplazar. Por ejemplo, hoy día ya hay casi todas las chacras, o si no la del vecino tiene algo de hielo, una botella de hielo, conservadora, detergente para limpiar las cosas, hay por todos lados. Si no tienen guantes, pónganse 2 bolsas de nylon, de bolsa descartable en las manos, que actúen de guante, tengan las vacunas al día. Con cualquier serrucho pueden abrir. Yo traje 3 serruchos distintos. Ese serrucho de mango marrón que está ahí, nosotros usamos cerca de 20 años. Teníamos un viejito que nos afilaba, gracias a Dios, nos afiló mucho tiempo, ahora ya no existe, pero gracias a eso teníamos una herramienta. Después nos compraron el de arco, ese que hay que... En el laboratorio trabaja una paratécnica y yo. Somos los 2 únicos dentro del laboratorio y del programa de herramientas. Y ella nunca pudo sacar un cerebro con ese otro, con el de mango. Siempre se arregló con ese chiquito. Así que el resto de las cosas es simple. Y yo les muestro cómo saco yo. Yo no les voy a enseñar cómo sacar. Cada uno tiene su libro, su practicidad, su forma de sacar material. Lo que sí les digo, en cada movimiento que hace a llegar al diagnóstico y a la prontitud de la toma de decisiones, es lo que va a hacer que su ganadería tenga menor impacto y la posibilidad de que no haya compromiso con la salud pública, es lo que pretendemos. Y hago un corte a la mitad de la línea, desde la línea superior de los ojos hasta el testuz, la mitad de esa distancia, un solo corte es lo que yo hago. Corto hasta abajo y saco cerebro, solamente. Y después, sí o sí, trato. Los libros les van a decir, entierre al animal o quémelo completo. Enterrar al animal tiene que ser que el consorcio caminero o ande bien con el intendente o alguien para que me cabe con una vaca. Y claro, si no, y tengo que andar re bien, le tengo que haber votado, si no. Y quemar un animal tiene que ser, que no haya llovido. Hoy suponete que hoy tenemos que ir a buscar una... ¿Cómo vamos a quemar? Como que una vaca, son 6 metros de leña, no tenemos... Yo le aconsejo por lo menos materiales de combustión en lo que quedó del muñón o de la cabeza. Y si otro animal murió con una sintomatología compatible en el mismo momento y espacio, también hacer lo mismo. Una vez que llega a temperatura de hervor es suficiente para desnaturalizar el virus.